Bien, ahora, ¿cómo se elimina el virus en una población? Aquí vamos a poner cantidad de anticuerpos y vamos a poner tiempo. Supongamos que la persona se infecta con el SARS-CoV-2 en pequeñas cantidades. Entonces, se infecta, se empieza a producir virus, y el sistema inmune va a empezar a producir anticuerpos, uno los empieza a medir, va a aumentar, el virus desaparece y baja la cosa. Entonces hay un aumento del anticuerpo y luego cuando el virus desaparece hay una disminución del anticuerpo. Eso se llama respuesta primaria. Una respuesta primaria grave, por ejemplo, es que la persona se infecta con mucha cantidad de virus. Se dice que una carga viral alta. Entonces, se va a producir, van a producir virus, una gran cantidad de virus, va a empezar a aumentar el sistema, los anticuerpos, pero la cantidad de virus va a ser tan grande que la persona no va a ser capaz de superar esa infección y la persona se muere. Por eso hay personas que se mueren. El sistema inmune no alcanza a ganarle al virus. Entonces, tener una persona con una alta carga viral, ¿cierto? Hay mucho, empieza a producirse harto virus, empieza a aumentar el anticuerpo, pero la cantidad de anticuerpos que se produce no es suficiente para eliminar el virus y la persona se muere. Ahora, puede ser también porque tiene enfermedades secundarias o la edad ya también el sistema inmune ya deja de funcionar muy bien, etcétera, etcétera. Ahora, si la carga viral es baja o la persona es joven y que está en buen estado, entonces va a producir virus, va a aumentar la cantidad de anticuerpos, el virus va a desaparecer y nuevamente el anticuerpo baja su concentración en la sangre. Entonces aquí se dice que hay una respuesta primaria. Supongamos que esa persona a los 6 meses después, estos tiempos, a los 6 meses después se vuelve a infectar, pero ahora con una gran carga viral. Entonces empieza a producir virus, pero la respuesta ahora ya no va a ser así, va a ser muy grande. Va a producir mayor cantidad de anticuerpos. Entonces la respuesta secundaria es mayor o es más contundente que la primera. Entonces aquí se dice ya que la persona está inmune, porque el sistema inmune respondió bien frente a esa infección. Entonces, el sistema inmune tiene que experimentar por primera vez un patógeno para que su respuesta secundaria sea lo suficientemente hábil y pueda eliminar la infección. Y la respuesta terciaria es mayor incluso. Entonces, se dice que el sistema inmune adquirió memoria. Se acordó, yo sé lo que tengo que hacer, y la respuesta es mayor y es más rápida. Y eso es la inmunidad. Y la base de la vacuna es esto. La vacuna simula una primera infección, la simula nomás, para que luego que si hay una infección real, la respuesta sea mayor. ¿Y cómo lo hace? Y eso lo vamos a ver. Lo ideal sería que hubiera poca carga viral para que la persona se infecte con poca cantidad de virus y pueda, digamos, pero tú nunca sabes porque hay personas que en teoría están sanas y se infectan y ahí se dan cuenta que tenían un montón de enfermedades secundarias. Entonces no es tan segura la cosa de la inmunidad del rebaño. Entonces, ¿qué es lo que hace una vacuna? La vacuna, en el fondo, la racionalidad de la vacuna inicialmente fue inyectar el bicharraco atenuado, o noqueado, o muerto, en algunos casos puede ser muerto. De tal manera que el sistema inmune reconozca el virus, porque el sistema inmune lo único que hace es reconocer al virus o reconocer el patógeno, nada más. Eso es lo único que hace el virus, reconocer al patógeno. No tiene nada que ver con el mecanismo del virus, cómo entra, cómo sale, nada, sino que reconoce. Ahora, ciertas vacunas que son el virus atenuado, pero como estamos más modernos, ¿qué es lo que se puede hacer?
porque es más o menos, es complicado usar, digamos, puede producirse, hay ciertos riesgos usar bicharracos atenuados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, sabemos que el coronavirus tiene esas espículas, y esas espículas son las que se unen al ACE2 de la célula. Si yo produzco un anticuerpo contra eso, ¿qué es lo que debe estar bloqueando? La unión del virus a la célula. Y de esa manera yo defiendo a las células de los virus. Y de esa manera yo adquiero inmunidad. Entonces, una posibilidad es cortar esos pedacitos, tener esos pedacitos de proteína, y eso usarlos como vacuna. Eso inyectarlo. Porque el sistema inmune, ¿qué es lo que reconoce? A esto. Entonces, si yo meto a esto, inyecto a la persona, el cuerpo humano, ¿qué es lo que va a pensar que es? Si yo le inyecto esto al cuerpo humano, a una persona que nunca ha estado infectada con este virus, que el cuerpo humano, ¿qué es lo que va a pensar que es? El virus. Pero en realidad es una partecita chica del virus. Entonces, esta es una vacuna segura. Porque aquí no hay virus. Hay una proteína nomás. Entonces, la proteína va a estar ahí en el sitio, va a inducir al sistema inmune, va a producir una respuesta primaria, va a producir memoria, y cuando venga el virus de verdad, se va a producir una respuesta secundaria que se va a hacer más contundente y la persona se va a poder defender de ese virus y se dice que esa persona está inmune. Ya, ahora, ¿se podría hacer esto? No lo sé, pero porque hay un problema, porque esta proteína ese es su estado natural. Y este es un estado artificial, ¿cierto? Entonces, las proteínas para que funcionen tienen que tener yo le dije que tenía que estar plegada en una cierta manera para que funcione. Ahora, si esto yo lo corto y lo meto acá, lo más probable es que esto quede y no me sirve, y cuando está así, no me va a servir como vacuna. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hicieron algunos investigadores? Lo más probable es que esto nos sirvió como vacuna. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los investigadores? Estudiaron el genoma del virus. Entonces, esto es una ARN, ahora que te tiene A, y ahí tiene el candado. Se dieron cuenta que esta parte de acá codifica para la proteína S, que es esta proteína. El gen para esa proteína está acá. Entonces pescaron este pedacito, lo pescaron, le pusieron un candado y le pusieron polía. Y eso lo usan como vacuna. Entonces, lo inyectan acá en la persona, lo inyectan. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que va a llegar a la sangre alguna de esas moléculas y las células presentadoras. ¿Cuáles son esas células presentadoras? Esas células que se comen todos los extraños, ¿cierto? Yo les dije que cuando llega algo extraño al cuerpo van estas células, estos macrófagos, y se lo comen. Entonces se lo comen. Va a tener el candadito, polía, se lo comen. ¿Pero qué es lo que es esto? Es un mensaje, pero es un pedacito chiquitito del virus, pero está construido como un mensaje, que tiene el candadito y tiene el polía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Se va a ir donde los ribosomas, se va a ir acá, se va a meter acá y va a producir la proteína. Va a producir la proteína S. La proteína S se va a producir. Y esa proteína S se va a poner acá. Y esta célula, que es la presentadora, va a ir al sistema inmune y le va a presentar esta proteína, y el sistema inmune va a reaccionar y va a producir una respuesta primaria. Sin necesidad de enfermedad. No va a haber un cuadro clínico aquí, solamente va a haber una reacción inmune, nada más. Porque es una proteína nada más del virus que se está usando. Cuando venga el virus de verdad, la persona va a poder responder, va a haber una respuesta secundaria, va a ser contundente y la persona va a poder liberarse de esa enfermedad. La persona adquirió inmunidad. La gente cree que la cuestión es llegar y crear una vacuna. No. Se prueba, primero se racionaliza qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, de ahí se hacen distintas pruebas. Ya cuando ya se tiene algo ya más o menos concreto, se experimenta en animales. Después, en un estado superior, se experimenta en macacos o en monos o en chimpancés, que son los más parecidos a nosotros.
Luego se hacen estudios en humanos, pero se hace preclínico. No, el preclínico es en animales, después hacen estudios clínicos en humanos, y después se tienen que estudiar si la vacuna afectó el hígado, se afectó el vaso, se afectó los nervios, se afectó el sistema muscular. Se tiene que investigar un montón de cosas, entonces no es llegar y crear una vacuna. Hay que ver si tiene efectos secundarios, si no los tiene, etc. Los efectos a largo plazo, todas esas cosas. Entonces, eso toma tiempo. Metió en Estados Unidos, o sea, en la prensa se estaba en algún momento divulgando la información de que la cepa que afectó a Estados Unidos es diferente a la cepa que afectó a China. Y que incluso plantean que la cepa que impactó a Estados Unidos es más violenta y que es la cepa padre de la que afectó a China. ¿Qué sabe usted de eso? Cuando tú hablas de cepa, en el fondo estás hablando de lo mismo. Son cepas, son variantes. Suponte que hay un país que no tiene ningún enfermo. Y llega una persona, o llegan 10 personas del mismo lugar. Esos van a ser los fundadores de la enfermedad. Y de ahí va a seguir una línea, un linaje de virus. Pero resulta que en Italia llegaron, antes que los gringos llegaron primero a Italia. La cepa, el origen, los inoculadores iniciales, los fundadores eran pequeños diferentes. Y de ahí va a salir otra variante. Pero en el fondo son el mismo virus. Para que el virus infecte depende de la edad, depende de las condiciones físicas de la persona, depende de las enfermedades secundarias. Lo más probable es que dependa de ciertos rasgos étnicos, de raza, porque hay razas, pueden haber, en África se ha visto que hay pocos infectados. Bueno, en realidad no se sabe qué es lo que va a pasar, pero ahí todavía no hay grandes dramas. Hablando del siguiente, mira, este COVID-19 viene de otras expresiones del coronavirus, como el H1N1, el SARS, el MERS. Hay un proceso de evolución que puede ser rápido. Sí, pero es largo. Un eslabón de estos virus es 3.000 años antes de Cristo, por ejemplo. Un eslabón anterior. Y hay otro que es 9.000 años antes de Cristo. Son distancias evolutivas, porque la evolución no es una cosa que ocurre de un día para otro. Y los virus son los que evolucionan más rápido. Pero fíjate, tú me dejaste sin responder una opinión tuya sobre lo que pasó con la fiebre española, es decir, cómo en forma natural desapareció. ¿Eso puede pasar con el coronavirus? Porque la gente adquirió inmunidad. Entonces, una vez que ya adquieren inmunidad, el virus ya no se va a poder replicar más. Claro, pero lo que estoy entendiendo, tío, es que si bien es posible utilizar esa misma estrategia de la inmunidad de rebaño, es que tiene un costo social muy grande, porque eso significa que en el camino se va a morir muchísima gente. ¿Es así? Es que depende de la enfermedad, porque en este caso no es muy recomendable porque es muy agresivo. Por expliqué que yo era, la afinidad del virus por el cuerpo, digamos, por el cuerpo humano es 10 a 20 veces mayor que los otros coronavirus. Entonces, es mucho, 10 a 20 veces más agresivo. Entonces, es más seria la cosa. El problema es que hay inmunidades que son para toda la vida. Por ejemplo, tú te inoculaste contra la viruela, ¿cierto? Todos están vacunados contra la viruela, ¿cierto? Están todos inmunes contra la viruela. Esa inmunidad es eterna. Pero hay otras inmunidades que son temporales. Por ejemplo, ese es el problema con los coronavirus. Por ejemplo, hay un coronavirus que produce el resfrío. Y eso hay que estar inyectándolo todos los años una nueva vacuna. Porque todos los años aparece una cepa nueva. Tío, complementando un poco lo que usted dice y viendo que hay muchas personas que no comparten mucho el tema de las vacunas. Y hay muchas personas que son antivacunas porque piensan que tienen efectos negativos y prefieren no vacunarse. Y uno de los ejemplos que ha traído como aspecto negativo ese pensamiento es que hoy día están reapareciendo brotes que antes no se veían. Por ejemplo, el tema del sarampión. Sí, en Estados Unidos hay un medio problema ahí. Y en otros países igual. Y ese es el problema. Porque una vez que tú estás inmunizado, ya el virus ya deja de existir. Entonces, en el fondo, el virus usa el cuerpo humano como un reservorio de su existencia. Porque tiene que estar adentro de una célula para que exista. Estando afuera no existe. Entonces, siempre, constantemente tiene que estar, en alguna parte tiene que estar metido adentro del cuerpo humano de alguien. No puede vivir en el aire volando. ¿Dura cuántos minutos? Dicen que unos dicen una hora, otros dicen un día, qué sé yo, pero no dura más.
Entonces siempre tiene que estar en estado de infeccioso. Siempre tiene que estar infectando, siempre tiene que estar activo. El Entonces, problema cuando es que ya la gente adquiere inmunidad, entonces ya no va a tener dónde infectar, entonces el virus va a desaparecer. Pero, sin embargo, su reservorio natural son los murciélagos. Tío, bueno, en relación a lo que usted decía y que las vacunas van generando obviamente esa inmunidad, pero hay muchas personas que aún no toman conciencia de lo difícil que es crear una vacuna, del tiempo que va a demorar esto, y cuáles son las precauciones que debiéramos tomar hoy La- día con respecto al tema del virus que está hoy día dando vueltas por Las todo el mundo. las vacunas normalmente se mueren entre 5, 8, 10 años en producirse. Pues son muchos los experimentos que hay que hacer. Hay repetir, y volver a repetir. Y en animales, después en humanos, y la vacuna anterior que menos se ha demorado han sido 3 años. Y ahora imagínate el esfuerzo que están haciendo, porque están tratando de sacar la vacuna en 1 año. Pero esta vacuna que les expliqué es estupenda. Se me olvidó decir una cosa. La vacuna, les dije que era era el genoma del virus, pero más chiquitito, como esto, ¿cierto? Tenía esto, los nucleótidos y la A. Entonces, a medida que este nucleótido, o sea, que este pedacito de virus empieza a funcionar en la célula, ¿ah? Se va a ir gastando. ¿Cómo se va gastando? Porque va perdiendo A. Se va leyendo, y se va gastando, va perdiendo A, se va gastando, va perdiendo A, y va a llegar un momento que no va a tener más A, y es ahí cuando esto se empieza a degradar. Entonces, este material que fue inyectado va a funcionar un tiempo corto. La infección con este material genético va a ser transiente y después va a desaparecer y no va a quedar rastro. Entonces no va a haber un efecto secundario, no va a haber un daño genético. El otro día usted Maravilloso, publicaba acerca de la vacuna que está sacando la farmacéutica estadounidense Moderna. Este es el método y la técnica que usted nos está explicando, la futura vacuna denominada mRNA 1273. Es esta, que ya fue probada en un grupo de humanos, ¿cierto? Sí. Ellos dicen que para finales de año lo van a tener ya para Estados Unidos y a nivel internacional para principios del 2021. ¿Usted lo ve factible considerando que en el pasado se han demorado tanto? Es que es una tecnología nueva, ¿me entiendes? Y esta tecnología nueva es como, es mucho, la bioseguridad es muy alta. Entonces, yo creo que no requiere tanto estudio. Tal vez usted nos pueda aclarar, tío, en el modelo de procesamiento de datos de todo este proceso de evolución para poder madurar una vacuna y poder lanzarla públicamente para el uso humano, una de las limitantes que tenían desde el punto de vista era la capacidad de procesamiento de datos para poder calcular ciertas cosas. Eso limitaba mucho el proceso de generación de vacunas. Ahora, con toda la tecnología que hay disponible para procesos de simulación, tengo entendido que eso ha favorecido mucho el avance del desarrollo de vacunas, específicamente en el ámbito científico. Bueno, se usa mucho la inteligencia artificial. El otro día vi un artículo por inteligencia artificial descubrieron 5 nuevos antibióticos. Tu programa o computador le dice este problema y ciertos algoritmos que tú puedes lograr respuestas que la mente humana no es incapaz de lograr. En este caso, yo creo que ha sido rápido porque el virus, a pesar de que el genoma es grande, es un genoma, es una sola hebra. Hay virus que son muchas hebras, es muy complicado estudiar esos virus, pero este virus es una sola hebra nomás, es una sola hebra relativamente grande, pero ahora la tecnología que existe, tú en un día puedes secuenciar el genoma de un virus, media hora, 1 hora, no sé. Es todo muy rápido ahora, todo esto es en tiempo real. Antes tú no hacías el experimento, después tenías que revelarlo, después tenías que hacer una electroforesis, después tenías que hacer una cuestión, después tenías que hacer una placa radiográfica y después esperar una semana, ahí revelar y ahí recién ver el resultado. Ahora no, pues la máquina está haciendo el experimento y te está diciendo cómo va el experimento, cuánto está produciendo, cómo lo produjo y todo lo demás. Entonces, hay las tecnologías, por lo menos en biología molecular, hay mucha tecnología en tiempo real, que es instantánea. O sea, a medida que va
se va procesando el experimento para que tú vayas obteniendo el resultado, o cómo está saliendo el resultado. ¿Mm? Eso es lo que hace con el PCR ahora, por ejemplo, lo que está muy de moda para el test de PCR para el virus. Antes se hacía, lo hacía y te demoraba como una hora, y después tenía que hacer una electroforesis, y después teñirlo, y después verlo. Ahora no. Tú metí las cuestiones, usáis moléculas fluorescentes, qué sé yo, y tú en la pantalla vas viendo cómo va resultando el experimento. Tenías el resultado al tiro, en la pantalla. Entonces todo más rápido ahora. Pero no, pero la tecnología me llamó mucho la atención la racionalidad para esta vacuna. Es muy original. Es muy original. ¿Qué recomendación le diría a alguien que se tiene que hacer la prueba y bajo qué circunstancias tendría uno que hacerse la prueba? Yo creo que todo el mundo debería hacerse la prueba. Porque hay muchas personas que son asintomáticas. Tío, un poco para salir como de mito-realidad, justamente con respecto a las protecciones, porque hubo un tiempo que decían mascarilla no, después mascarilla sí, después dijeron que hay que usar lentes, algunos dicen que no hay que usar lentes, otros dicen que hay que usar guantes, otros dicen que no. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Bueno, las vías de infección son la boca, la nariz y los ojos. ¿Cómo se llama? La conjuntiva, creo que es por la conjuntiva, no estoy seguro si es por la conjuntiva o no. La conjuntiva es la capa externa del ojo. La lacrimal también quizás también, pero no sé. El comportamiento, el diseño que tiene este virus, cómo se comporta, cuál es la posición, cómo podría usted caracterizar este virus, independientemente del efecto dañino que tiene, sino de cómo se comporta respecto de otros virus. ¿Cuál sería usted lo relevante? Diría, me llama la atención esto, por ejemplo. Para mí todos los virus son interesantes. Todos los virus son interesantes porque en el fondo los virus pareciera que son creaciones más recientes de la naturaleza. Uno dice, es una cosa tan primitiva, pero como requiere una célula viva para existir, lo más probable es que tuvieron que existir las células vivas primero para que existieran todos los virus. Y los virus parece que son material de una especie que se rodea de proteínas y sale para afuera para meterse en otra especie. O meterse de un individuo a otro individuo. Entonces son mecanismos naturales de interacción genética. ¿Mm? Son mecanismos naturales que ocurren, no son inventos del hombre, no son inventos del diablo, no son inventos de Dios, no es un castigo de Dios, ni del diablo, ni nada. Son mecanismos naturales que permiten la interacción genética, el intercambio genético entre un individuo u otro individuo. Pero a veces ocurre que un individuo de una especie se junta con otro individuo de otra especie y también existe esa interacción y puede traspasar el virus al este. Pero en el fondo el virus es eso. Es como intercambiando material genético. Conceptualmente los virus serían los elementos que permiten poder segregar naturalmente los individuos más débiles. No sé cuál es el fin A eso me refiero, desde el enfoque de la evolución. La naturaleza produce distintas variedades, distintas posibilidades, distintas, puede ser un abanico de posibilidades. O sea, una heterogeneidad. Por ejemplo, una especie, no todos son idénticos. Existe una variedad dentro de la especie. En los humanos hay rubios, flacos, gordos, guatones, feos, bonitos. Hay una variedad de personas. Y la naturaleza es el medio ambiente el que va seleccionando. Selecciona el más apto y elimina el menos apto. Las mutaciones producen las distintas variedades. Ahora, que esa variedad sobreviva o no sobreviva va a depender de las condiciones que haya del ambiente en ese minuto. Entonces, el medio ambiente es el que selecciona en el fondo.